Martín Lutero, este año celebramos 500 años desde su publicación. Es netamente bíblico. El movimiento evangélico arrancó con la proclamación de sola gratia. Y sola gratia presupone la profunda corrupción y depravación de la voluntad humana. Todos nosotros aquí, por naturaleza, somos pelagianos. Pelagianismo es la idea de que tú y yo tenemos el poder de escoger a Dios. Tenemos el poder de salvarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de obedecer a Dios según esas fuerzas. Todos somos, por naturaleza, pelagianos. Y de hecho, el pelagianismo está tan metido en nosotros que incluso en el luteranismo, después de Lutero escribir esta magnífica obra, que es de mis 10 libros favoritos de todos los tiempos y me encanta leer, si tuviera que redactar mi lista de top 10, este libro de Servo Arbitrio, La esclavitud de la voluntad, The Bondage of the Will en inglés, este libro figuraría sin lugar a dudas en mi lista de top 10. Y aquí Martín Lutero de forma magistral abre las escrituras demostrando que el hombre no está enfermo en delitos y pecados. El hombre está muerto en delitos y pecados. Su voluntad es corrupta. Su voluntad es esclava al pecado. Pero fijaos, nos cuesta librarnos del pelagianismo. Porque incluso Lutero, su buen amigo, Philippe Melanchthon, escribió una magnífica obra en 1521 llamado, en latín, Loci Común, que está en español, Los Fundamentos de la Fe. Y Philippe Melanchthon inicialmente defendió que el ser humano es esclavo. Pero con el paso de los años, Melanchthon iba distanciándose de la teología de Lutero y el luteranismo se dividió en dos bloques. Los luteranos, como Lutero, que decían que la voluntad del hombre es esclava, y aquellos en el luteranismo que decían, no, tenemos libre albedrío. Podemos nosotros, por un poder en nosotros, obedecer a Dios, convertirnos al Señor, etc. Y luego en la segunda generación de la Reforma con Calvino, pasó exactamente lo mismo. Calvino, como bien sabéis, estaba predicando la voluntad esclavizada, al igual que Lutero, y dentro de Ginebra, después de la muerte de Calvino, Beza tomó las riendas de la academia y de la iglesia ahí en Ginebra. Uno de los estudiantes de Beza se llamó Arminio. Y Arminio, dentro del mundo calvinista, se convierte en el padre de lo que tú y yo conocemos hoy día como el arminianismo, con su visión optimista de la voluntad humana. Y ahora en el mundo evangélico hay muchas iglesias protestantes que creen y celebran el supuesto libre albedrío del ser humano. Ya que estamos conmemorando 500 años desde la publicación de este libro, sería bueno volver a las Escrituras, estudiarlas para ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro estado natural. Espero que hoy veáis que no estamos enfermos, estamos muertos por naturaleza en delitos y pecado. Y todos nosotros no solamente debemos pensar en el luteranismo, en la fe reformada, con estas desviaciones que se dieron desde adentro, Melanchthon, Arminio, nosotros mismos, entre semana, luchamos con el pelagianismo. Todos queremos mérito, todos queremos ganarnos la salvación, todos queremos gloriarnos en nosotros mismos. Entonces, no solamente una tentación para Melanchthon, para Arminio, nosotros mismos nos vemos en este peligro de creernos algo, de creernos dignos de la salvación. Acompáñame pues, título de mensaje de nuevo de Servo Arbitrio, en latín, literalmente en español sería la esclavitud de la voluntad. La voluntad es esclava. Arbitrio, albedrío, voluntad, servo, esclavo. ¿Okay? La voluntad es esclava. Bien, voy a leer Romanos capítulo 3. A partir del 10, es un pasaje muy conocido, no solamente aquí, sino en todas las iglesias evangélicas. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre nuestra voluntad, nuestro estado natural, sin el Espíritu, y luego cómo alcanzamos la salvación. Es importante defender estas doctrinas, porque incluso podemos estar en una iglesia de sana doctrina y estar pensando erróneamente acerca de la capacidad que hay en el ser humano. Romanos 3, del 10 al 24. Voy a resaltar dos versículos hoy, versículos 20 y 24, que constituirán, mejor dicho, los dos puntos hoy de mensaje. Pero vamos a leer de Romanos 3, 10 al 24 para ver el contexto. Dice, está escrito, así que Pablo aquí está citando el Antiguo Testamento. Lo que vamos a leer no es una novedad. Pablo no está aquí inventando nada. Él está hablando conforme al testimonio del Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ni la hermana Carmina por naturaleza. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en ella, ella no buscaría a Dios. Ninguno.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Ahí está la gloria del hombre natural. Mentiroso, chismoso, calumniador. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones. Lo que vemos entre semana en el trabajo, en el lugar de estudio. La gente mundana es así, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. La meta de la ley es cerrarnos la boca, demostrarnos los pecadores que somos. Todo el mundo pues queda bajo el juicio de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ninguna diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hace 500 años, Martín Lutero escribió su obra teológica más importante, De Servo Arbitrio, la esclavitud de la voluntad. Es uno de los libros más sobresalientes del protestantismo. Hay muchas ideas fascinantes en el libro, pero hay dos ideas centrales. Idea central número 1, la voluntad humana es esclava. Idea número 2, esta voluntad humana depende enteramente, no 50%, no 95%, depende enteramente de la gracia de Dios para la liberación. Ahora, ¿por qué Lutero se tomó la molestia de escribir este libro? Porque el año antes, en 1524, un hombre escribió un libro sobre la libertad de la voluntad, la supuesta libertad de la voluntad. A ver si alguien sabría decirme el nombre de aquel teólogo, filósofo. Erasmo de Rotterdam. Erasmo escribe en efecto en 1524 un libro titulado El libre albedrío, la libre voluntad. Erasmo estaba convencido, Erasmo era un católico, un humanista católico, y aquí tenéis su definición de libre albedrío que vamos a estar pues examinando hoy. Erasmo dice, por libre albedrío, por libre voluntad, nos referimos a un poder de la voluntad humana mediante el cual un hombre puede dedicarse a la cosa que conducen a la salvación eterna o alejarse de ellas. Observad la total ausencia del Espíritu Santo, la obra regeneradora. No, el hombre tiene un poder por naturaleza, un poder que puede llevar al varón a buscar a Dios, a la mujer a buscar a Dios o alejarse de Dios. ¿Cómo pudo Erasmo defender lo que estamos ahí viendo en la pantalla? Pues él no hace exégesis bíblica. Él en el libro apela mucho a filósofos, tales como Platón, Aristóteles, y hay también hoy día los filósofos en España, la gente hay en el mundo, todos creemos en libre albedrío porque somos pelagianos por naturaleza. Así que él apela a filósofos, Platón, Aristóteles, y apela a ciertos padres de la iglesia, tales como Jerónimo y Crisóstomo, que creían en esta doctrina del libre albedrío. Erasmo entonces sí usa un argumento bíblico, no hace exégesis de la Biblia, pero hay un argumento que utiliza, y de hecho este argumento fue citado en un debate que hice a finales del año, uno de los grandes doctores en teología arminiana en las Américas se llama Carlos Moore, es un pastor, un hombre de Dios, y me invitaron a mí a participar de un diálogo, un debate con él sobre calvinismo y arminianismo. Y él utilizó un argumento que constituye la esencia del argumento de Erasmo en su libro. Erasmo dice, yo sé que tenemos libre albedrío porque la Biblia contiene un sinfín de mandamientos. Y si Dios nos da mandamientos, si Dios nos da ley, esto significa que hay un poder en nosotros capaz de obedecer
la ley de Dios. Entonces, la lógica de Erasmo es la siguiente. La ley revela nuestra capacidad. Los mandamientos nos enseñan de lo que somos capaces. Y Lutero responde, 1525, la esclavitud de la voluntad, diciendo, no, Erasmo. Lo que hemos leído hoy en el texto, Romanos 3:20, por la ley es el conocimiento, no de nuestra capacidad, no de nuestro potencial, por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña que somos corruptos, que no podemos obedecer a Dios, que somos viles y vendidos al pecado. Vamos a dividir pues este mensaje hoy en estos dos puntos. En primer lugar, quiero enseñaros a partir de la palabra de Dios que la voluntad natural del hombre es esclava. No hay tal cosa como libre albedrío. El hombre como que, bueno, voy a escoger obedecer a Dios, voy a escoger desobedecer a Dios. No, el hombre está muerto. La voluntad es esclava al pecado. Primer punto, la voluntad es esclava. Y segundo punto, gloria a Dios, la voluntad humana depende enteramente, hay que subrayar este adverbio, depende enteramente de la gracia de Dios para la liberación. Porque si tú y yo tuviésemos algún mérito en nuestra salvación, tendrías que eliminar la quinta frase de nuestro póster. Soli Deo Gloria. Podríamos decir sí a Dios la gloria, pero 1% de gloria para mí, 2% de gloria para mí. Pero si estamos diciendo que nuestra voluntad depende enteramente de la gracia divina para la liberación, llegamos a la conclusión de soli Deo Gloria. A Él sea la gloria en nuestra salvación. 2 puntos en esta mañana pues. La voluntad humana es esclava. Vamos a leer en primer lugar Romanos 3:20. Me interesa esta última cláusula que dice aquí. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Erasmo está diciendo, Dios nos da mandamientos para enseñarnos de lo que somos capaces. Dios nos da mandamientos para que sepamos lo que hay en nosotros. Usted dice, no. Por la ley es el conocimiento de nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad, nuestra putrefacción. Pablo, Lutero dicen exactamente lo mismo. Bien. En esta sección de Romanos, Pablo quiere dejar algo bien claro. Todos somos pecadores. Romanos 1, 2, 3, hay una meta. Antes de predicarnos el Evangelio, a finales capítulo 3, Pablo quiere demostrarnos que todos son pecadores. Los gentiles son pecadores y los judíos son pecadores. Yo creo que para nosotros es fácil entender que los judíos son pecadores porque ellos tenían acceso a las Escrituras. No habían obedecido la palabra de Dios, la ley dada en los días de Moisés, y por tanto nos resulta más fácil entender la idea de que los judíos son culpables, son pecadores, son pues herederos de la condenación a no ser que se conviertan al Señor. Pero a veces nos cuesta más la idea de que los gentiles, sin la palabra de Dios, nos cuesta creer que ellos también son pecadores. A veces en internet vemos los típicos artículos. ¿Qué pasará con aquellos que nunca han oído el Evangelio? ¿Qué pasará con aquellos africanos inocentes en tribus ocultas por ahí? Pero Pablo demuestra de forma muy clara que todos, no solamente los judíos, sino los gentiles también son pecadores. Y tú me dirás, pero vamos a ver, ¿cómo puede un gentil sin acceso a la Escritura ser hallado pecador? Porque Dios condena a los gentiles si no han recibido la enseñanza, los oráculos de Dios. Y Pablo nos da la respuesta bien clara. Dice, porque en todos los gentiles, en todos los hijos de Adán y Eva, hay una ley escrita en su corazón. Tú no tienes que ser cristiano para creer en el bien y el mal. La gente del mundo, los ateos, condenan las injusticias. En todos nosotros hay una ley moral que forma parte de nuestra constitución humana. Entonces los gentiles, sin la palabra de Dios, tienen una ley moral escrita en su alma y todos los gentiles han pecado contra sus conciencias. Todos han violado esta ley natural que fue escrita en el alma de Adán y Eva en el principio. Entonces Pablo dice, los judíos con la ley están bajo pecado y son más culpables que los gentiles ya que han recibido más luz. Pero los gentiles también, sin la ley, son pecadores porque tienen la ley natural escrita en el alma. Y por eso Pablo saca la conclusión aquí, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos, en el versículo 23, está diciendo judíos y gentiles.
todos pecaron. Los judíos son más inexcusables porque tenían más luz, más palabra, más Biblia, pero los gentiles también son pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y ante esta lamentable, triste noticia, Pablo luego nos predica el evangelio que vamos a nombrar en el segundo punto. Él dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya que no está en el hombre el salvarse a sí mismo, ya que el hombre en su voluntad es un ser corrupto, malévolo, perverso, Dios efectúa la salvación gratuitamente por gracia. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Vale. Para nosotros predicar correctamente la idea de que la salvación es por la gracia de Dios, tenemos que entender en su totalidad lo que hay en el ser humano por naturaleza. No somos buenos. No buscamos la gloria de Dios. Sí, yo sé que hay personas incrédulas que pueden ser simpáticas, majas, todo lo que tú quieras, pero no viven para la gloria de Dios. No buscan la fama del Señor. No viven centrados en darle a Dios toda la gloria. Fueron creados con el fin de exaltar a Dios. No lo hacen. Por tanto, todo lo que hacen es pecado. Y si nosotros somos así de corruptos por naturaleza, si somos malos, no debemos buscar la salvación desde adentro. Puse una película, ¿no? En estas navidades para ver con las niñas. Frozen, ¿no? Mejor conocéis Anna, Elsa, let it go, let it go. ¿Conocéis la película? ¿Y cuál es el mensaje de la película, no? Elsa, tú tienes que ser, ¿quién es la reina que toca algo y se convierte en hielo? ¿Sana o Elsa? Elsa, vale. Habéis visto la película también, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje de la película? No, porque lo ves, como estás viendo la película como un cristiano, Elsa, tú tienes que ser quien eres. Tú tienes que no cultivar algo que hay en ti. Tú tienes que ser esta mujer libre. Y ahí está el mensaje de salvación ofrecido por este mundo. Sé quién eres, está dentro de ti. Es tu voluntad, es tu poder. Tú tienes que tomar tus pasos. Tú te salvas a ti mismo. Tú te realizas a ti mismo. Pero la Biblia viene predicando otro mensaje, diciendo que la salvación, según los reformadores, es extra nos. Extra nos en latín, fuera de nosotros, más allá de nosotros. Yo no puedo ser salvado por nada que hubiera en mí. Mi salvación depende del Señor. Y puedo comprobar esta idea con un par de citas. Por ejemplo, Isaías 43, versículo 11. Yo, Yahvé, fuera de mí no hay quien salve. Texto número 2, esta frase se repite en varios lugares de la Biblia. La salvación es del Señor. No podemos atribuir a nuestra voluntad humana características salvadoras. Esto sería cometer blasfemia. Esto sería divinizar nuestra voluntad. Nuestra voluntad no nos puede salvar. El único que salva es Dios. Cito una porción del libro de Lutero aquí. Martín dice, la naturaleza humana es tan ciega que no conoce sus propias enfermedades y es tan orgullosa como para imaginar que sabe y puede hacer todo. Y por este orgullo y ceguera, Dios no tiene más remedio que la proposición de la ley. ¿Qué está diciendo aquí Lutero? Está diciendo, si tú te topas con una persona que se cree capaz, una persona que se cree poderosa, digna de entrar en el reino de Dios según su buena voluntad, Dios nos da la ley para decapitarnos, para matar nuestra confianza en nosotros mismos. Y esto lo ves, ¿no? Las veces que hemos salido, el año pasado se formó el grupo de evangelización, lo vemos cada vez que salimos. Empezamos a animar a una persona a verse a sí misma como pecadora. Y casi todos ponen, no soy tan malo, no soy corrupto, no soy un gran pecador. Pero ¿qué haces? Sacas la espada de la ley. Y es increíble. Vale, a lo mejor tú citas algo como, no cometerás adulterio. Y la persona te va a decir con toda honestidad, oye, nunca me he metido en la cama con otra mujer que no sea la mía. Ok, está ahí muy bien, perfecto. Pero vamos a ir a la verdadera intención de la ley. Vamos a interpretar la ley según Jesús, desde el corazón. Y tú luego le preguntas a él,
¿Alguna vez has codiciado a una mujer, una muchacha, una doncella con tu mirada? Ya, todos, si son honestos, reconocen que son pecadores. Dios nos da la ley, ¡fum!, para enseñarnos a todos que somos malos, culpables, viles, corruptos. Si tú lees la ley de Dios pensando soy una máquina, evidentemente no has sido instruido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la ley para enseñarte que eres malo, que tú vives en desobediencia al Señor. Pablo nos enseña que Dios nos da la ley para demostrarnos que somos corruptos y malos y pecadores. Aquí pues hay un peligro y a veces los pelagianos, hasta los arminianos, nos van a lanzar una acusación. Van a decir, pero vamos a ver, si estás negando la voluntad del ser humano, entonces tú estás enseñando que somos robots. La respuesta es muy sencilla. Lutero, Pablo, mejor dicho, no está negando la voluntad del hombre. Está negando la libertad de su voluntad. Todos tenemos voluntad. No somos máquinas. Yo puedo tomar decisiones. Todos tomamos decisiones a lo largo del día. Nada más despertarte por la mañana, piensas, ¿qué voy a hacer? Me quedo aquí 15 minutos más, 5 minutos más, aquí con la modita, me levanto. Entras en la cocina, ¿hoy qué me pongo? Café con leche, infusión, zumo de naranja, de piña, agua. A ver, estás constantemente tomando decisiones. Tú tienes una voluntad, pero tu voluntad no es libre en las cosas relacionadas con Dios. Porque por naturaleza eres pecador. Odias a Dios. Ahora, es posible que ames a este Dios Papá Noel que has creado en tu propio corazón. Es posible que ames a un Dios ídolo que tú has creado, pero tú no amas al santo ser de la Biblia. Tú no amas al Dios que te está diciendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tú detestas a este Dios, porque tu vida gira en torno a ti, a tu bienestar, tu comodidad. Tú eres el centro de tu vida. Así que puede ser que creas en un Dios conforme a la parecer de tu propio corazón, pero tú no crees en el santo ser de la Santa Escritura. Por tanto, no es que estemos negando la idea de la voluntad humana. Sí, todos tenemos voluntad, pero lo que sí estamos negando es la libertad de la voluntad para obedecer al Señor. Esto es lo que está en juego. Por tanto, es una falsa acusación acusar a Lutero, Calvino, los protestantes, Pablo, de enseñar que somos robots. No somos robots porque por naturaleza pecamos voluntariamente. Una prueba. Tú invitas a alguien, ¿no?, entre semana a asistir a la iglesia. Oye, vente, General Luque, día domingo, vamos a alabar a Dios. Y esta persona te dice, no quiero ir. Claro, esta persona, si viviera para la gloria de Dios, si su vida girara en torno al Señor, sabría que un mandamiento en la palabra de Dios es que no nos dejemos de congregar. Pero como esta persona no vive para la gloria de Dios, no quiere saber nada de Dios, no va al culto. Pero date cuenta de algo. ¿Acaso alguien le está poniendo una pistola a la cabeza? Diciéndole, no asistas este domingo a la iglesia de Fabiana. No, están cogiéndole por el cuello diciéndole, ni te atreves a congregarte. ¿Qué va? No asiste al culto por su voluntad, porque no quiere. Pero esta voluntad no es libre, no desea a Dios, no busca a Dios, no quiere agradar al Señor. Y quisiera citar algunos textos de la Biblia para que veamos la corrupción que hay en nosotros. Ya creo que Romanos 3, 10 en adelante es bien claro. Aquí tenéis en primer lugar un texto clásico y luego leeré un par de textos solamente de Génesis. Hay, por supuesto, muchos más libros en la Biblia, pero que veáis un poco qué dice la palabra. Salmo 51:5, texto clásico que habla sobre nuestra corrupción. He aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Todos somos hijos de Adán y de Eva, dos pecadores, y por tanto todos nacemos en pecado. Como bien sabéis, en el Salmo 51, Pablo está confesando su pecado, el adulterio con Betsabé. Y cuando él piensa en el origen de su pecado, no piensa en el día que mató a Urías, no piensa en el día que fornicó con Betsabé. Él piensa en el día de su concepción. El día que fue concebido ya era pecador, porque pertenecía al primer Adán. De ahí la corrupción en él.
Luego solamente el libro de Génesis, porque bueno, hay un montón de textos sobre la depravación de la voluntad del hombre. Génesis 6, 5 y 8, 21. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es el hombre sin el Espíritu Santo, sino carne? La mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. Sí, puede de forma pública vivir de una forma correcta, pero por dentro su corazón está buscando su propia gloria. No está buscando glorificar a Dios. Génesis 8, 21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y también, no solamente tenemos la Biblia, la propia experiencia nos enseña que es así. Que todos somos pecadores. Todos nuestros niños. ¿Acaso salieron los niños del vientre de su madre siendo obedientes, respetuosos, compartiendo sus juguetes con sus hermanitos? Nuestros niños son pecadores. Son unos egocéntricos. ¿Lo ves? No, la gente, ay, qué bonitos los niños. Son corruptos. Son malos. Oh, perdón, me he olvidado. Estoy predicando en una iglesia cristiana. Aquí cuando nosotros tenemos niños, salen perfectos, ¿verdad? Y los niños del pastor son inmaculados, ¿cierto? Hermanos, son malos. ¿Quieres que Dios te enseñe sobre el pecado humano? Fíjate en cómo se comportan tus niños. Son corruptos, egocéntricos, altivos, malcriados. Si un bebé no se sale con la suya, ¿qué hace? Le da igual. Si son las 2 de la mañana, le da igual. Si tiene que despertar todo el vecindario, yo quiero salirme con la mía. Y si no me salgo con la mía, todo el mundo se va a enterar. Somos malos. Todos los padres de aquí sabéis que es así. Aquí tenéis un par de citas. Un autor contemporáneo, Joel Beeke. Muchas gracias por el libro que me hicisteis a finales de noviembre. Ya está acabado. ¡Mua! Un manjar. Muchísimas gracias. Joel Beeke dice: la realidad del pecado es abrumadora e irrefutable. Su veneno comienza en la cuna y levanta su fea cabeza en las mentiras infantiles y la crueldad del patio de recreo, ¿no? Porque los niños son tan malos, ¿no? Yo de niño, pelirrojo, ¿verdad? ¡Ay, pelirrojo! Y luego cuando me ponían gafas, ¡ay, gafotas, tienes gafas! ¿Por qué son tan malos? Porque son pecadores. Yo también hice cosas malas también, ¿verdad? Porque estoy predicando, me están grabando, no puedo decirlas, ¿no? Todos, y tú también. Tú que estás riendo, tú también eres malo. Wilhelmus à Brakel, teólogo holandés, dice lo siguiente: si un niño fuera educado sin ver ningún ejemplo malo, sí, aunque fuera hecho por una persona santa en el desierto, este niño cometería espontáneamente todo tipo de pecado, como la experiencia lo verificará. ¿Por qué? Porque somos malos. Somos corruptos, no somos buenos. En nuestra voluntad no está el bien, sino el mal. La Biblia da la razón a Lutero. La experiencia da la razón a Lutero. No buscamos la gloria de Dios. Y aquí tenéis otra cita de Martín. Cuando un hombre está sin el Espíritu de Dios, no hace el mal contra su voluntad, como si fuera tomado por el cuello y obligado a ello, sino que lo hace por su propia voluntad, con una voluntad dispuesta. ¿Tú piensas que el hombre que entra a fornicar con una mujer está entrando a fornicar con ella y dice: ay, no quiero hacerlo, ay, qué pena, ay, qué triste, hoy no quiero cometer este pecado? ¿Qué va? Él va, wow, contento, gozoso con toda su lujuria. Está feliz pecando, como un cerdo, contento dando vueltas en el lodo del pecado. Entonces aprendemos que el ser humano sin el Espíritu de Dios es carne. No está en él el poder hacer la voluntad de Dios. Y como bien declara Romanos 8:7, los designios de la carne, el hombre sin el Espíritu es carne pura y dura. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo puedo reconciliarme con un enemigo, pero no puedo reconciliarme con la enemistad. El ser humano detesta, levanta el puño contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque un pájaro hace un nido en un árbol, porque tiene naturaleza de pájaro. Su voluntad está sujeta a su naturaleza. Porque un cerdo da vueltas en el lodo,
porque quiere hacerlo según su naturaleza de cerdo. Su voluntad está subordinada a su naturaleza. Porque el pecador se deleita en hacer lo malo. Porque su voluntad está sujeta a su naturaleza. Su naturaleza es carne y la carne es enemistad con Dios. Pues en este primer punto, ¿qué aplicaciones debemos sacar? En primer lugar, para aquellos que no sois del Señor Jesucristo, espero que lo que os estoy diciendo hoy produzca en vosotros desesperación, angustia, pobreza de espíritu. Tenéis que reconocer que la ira de Dios reposa sobre vosotros justamente porque pecáis entre semana voluntariamente. Tú no necesitas que tus amigos te estimulen a hacer lo malo. Sale de ti. Te gusta hacerlo. Y ya que es así, ay de ti. La maldición de Dios reposa sobre tu vida. Por tanto, hoy, humíllate ante el Señor. Ruega a Dios que tenga misericordia de ti por su gracia. No confíes en ti mismo. No confíes en tu voluntad. No digas, bueno, como he pecado mucho, ahora ves 2025, voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a orar todos los días, voy a leer toda la Biblia de pe a pa y así ganaré el favor de Dios. No, arrepiéntete, no está en ti. Necesitas una intervención soberana de Dios. Clama al Señor para que te salve. No albergues falsas esperanzas en tu corazón pensando que serás tu propio salvador. Matthew Barrett, teólogo contemporáneo, dice: la primera señal de que el hombre o la mujer está en el camino correcto es cuando reconoce que nada puede venir de sí mismo, sino que todo debe provenir de Dios. No es, sí, Señor, yo sé que ganaré la salvación porque voy a leer mucho la Biblia, voy a evangelizar mucho. No. Tú tienes que entender que no puedes hacer nada. Que Dios obra en ti. Señor, sálvame. Ten misericordia de mí. Hazme nacer de nuevo por tu buen poder, oh Dios. Y Lutero también dice: mientras el hombre esté convencido de que puede hacer lo más mínimo para su salvación, conserva cierta confianza en sí mismo y no desespera por completo de sí mismo. Y por tanto no es humillado ante Dios. Lo que le dije, con todo el cariño del mundo, al doctor Moore en el programa que hicimos juntos, uno de los grandes problemas que tengo con el arminianismo es que permite que el hombre se gloríe en sí mismo. Yo iré al cielo porque tomé la decisión correcta. Yo puse de mi voluntad. Sí, Dios hizo su parte, Cristo hizo su parte, pero yo con mi voluntad, yo acepté, yo decidí, yo salí al altar, yo levanté mi mano y por tanto hay algo de gloria en mí en cuanto a mi salvación. Y precisamente aprendemos que la salvación es del Señor para anular y matar cualquier vestigio de vanagloria nuestra. Vosotros que no sois de Cristo, clamad. Pedid a Dios que tenga misericordia de vosotros en este año. Y para aquellos pues que sois de Cristo, pues si habéis dicho amén a todos los textos bíblicos que hemos citado en primer punto del mensaje, alabad al Señor. Porque vosotros que no sois del Señor os cuesta creer lo que os estoy diciendo. Porque el mundo y vuestra carne os enseñan día tras día que tenéis el poder, como Elsa, la fuerza está en vosotros. Pero si vosotros podéis decir amén a todos estos textos, es que el Espíritu Santo os ha alumbrado. Él os ha dado entendimiento. Y ahora os veis tal y como sois ante el trono de Dios. Y es una gran causa de regocijo. Cuando nos damos cuenta de que Dios me ha dado entendimiento, sé lo que soy por naturaleza y ahora me aborrezco a mí mismo. Me arrepiento en ceniza dando gloria a Dios. Él me ha salvado. Me ha hecho una nueva criatura y ahora deseo seguirlo a Él. No para jactarme de mí mismo, sino por la obra de su gracia en mí. Es que hoy si eres creyente, alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo sé que son verdades amargas que estamos compartiendo, pero incluso cuando tú entiendes y ameneas estas verdades amargas, es la obra de que eres salvo. Tú no puedes aceptar este testimonio bíblico sin la obra previa del Espíritu Santo en ti. Es que, amado hermano, gózate en el Señor. Él te ha enseñado lo que eres para que tú confíes únicamente en Él. Que nadie esté aquí en nuestra iglesia confiando en su vida de ayuno, su vida de oración privada, la cantidad de veces que ha asistido a la iglesia, la cantidad de sermones que ha descargado entre semana. No, hermanos. Solus Christus. Sola gracia. La salvación es del Señor. Él
es nuestra esperanza, no nosotros mismos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ok, yo tengo voluntad y no sé si quitarme la chaqueta o no porque estoy sudando. Mi diseñadora de moda, no sé si me va a permitir porque tengo aquí un jersey. Lo siento, hermanos, voy a tener que quitarme la chaqueta. Estoy, de verdad, estoy como un pavo navideño. Uf. Muy bien. Punto número 2. Segundo punto de mensaje. La voluntad depende enteramente de la gracia de Dios para la liberación. Yo creo que después de todo lo que existe en el primer punto, no nos resultará ahora difícil entender la razón por la que necesitamos una obra completa de Dios para ser liberados. Si albergamos cualquier esperanza en nosotros mismos, no vemos la necesidad de la gracia. Pensamos que somos capaces, pensemos que sí podemos. Pero cuando hemos empezado desde el primer punto, entendiendo que somos corruptos, muertos, viles, luego nos resulta fácil abrazar lo que viene a continuación. Quiero que os fijéis en el versículo 24 esta vez, para defender la segunda idea del mensaje. La voluntad humana, ya que es esclava, depende enteramente de la gracia de Dios para la liberación. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Wow, habría que componer una canción para la iglesia, ¿no? Con este adverbio, gratuitamente, por su gracia. Esto sobra. Ya que he dicho gratuitamente, Pablo no tiene por qué agregar por su gracia, pero agrega por su gracia para que quede clarísimo que solamente somos salvos por gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Primer punto del mensaje. Somos corruptos, malos, no queremos a Dios, no deseamos seguir a Dios, somos carne. Entonces, ¿qué? ¿Hay esperanza? ¿Habrá esperanza para el hombre carnal, la mujer carnal? ¿Habrá esperanza para aquellos que están perdidos, muertos en delitos y pecados? Pues sí, hay una esperanza. La esperanza es versículo 24. La esperanza es la gracia gratuita, si me permitís la expresión, la gracia gratuita de Dios. Pablo no coloca la esperanza en la voluntad humana. No dice, hermanos, hay algo en vosotros. Y si os cooperáis, si vosotros ponéis de vuestra parte, si vosotros obráis, si vosotros hacéis X, Y, Z. No. La esperanza de Pablo está en la gracia gratuita del Dios soberano. Dios salva. Lutero, en cuanto a este versículo, escribe la siguiente reflexión. ¿Qué dirán los patrocinadores del libre albedrío a esto? Los creyentes son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo armonizan el esfuerzo y el mérito con una justicia que se recibe gratuitamente como un regalo? Lo que se busca mediante el insistir en el libre albedrío es encontrar un lugar para los méritos. ¿Qué es lo que hay detrás de este deseo de nosotros entender que nuestro libre albedrío desempeña un papel en nuestra salvación? Lo que hay detrás de esto es un deseo de vanagloria. Un deseo de yo gloriarme en mí mismo. Un deseo de yo tener de qué jactarme ante Dios. Yo y mi voluntad, yo y mi decisión, yo tengo algo de gloria en mi salvación. Pero Pablo aquí nos dice que la salvación es únicamente por la gracia gratuita de Dios. ¿Os dais cuenta que este versículo 24 es como una pistola que acaba con cualquier doctrina de vanagloria humana? Es por gracia. Y si es por gracia, no es por nuestros logros, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, porque si fuese por nuestro mérito, ya no sería por gracia. La gracia excluye, decapita el mérito humano. Dios es quien se encarga de salvarnos. ¿Y cómo nos salva? No nos salva con nuestro libre albedrío. Nos salva mediante la obra del Hijo y nos salva mediante la obra del Espíritu Santo. El Dios Trinitario nos escoge antes de la fundación del mundo y nos salva en Jesús y en el Espíritu. En primer lugar, ¿cómo podemos ver la salvación de Dios en el Hijo? Bueno, un texto que citamos en Navidad. Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará
Y según el primer punto del mensaje de hoy, ¿quién es el único que puede salvar? Dios. Citamos el texto, Isaías 43. Yo, el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Por tanto, si Jesucristo, el niño de Belén, puede salvarnos de nuestro pecado, este niño es Dios. La salvación es del Hijo porque el Hijo es Dios. No es del libre albedrío del hombre. No es de nuestra voluntad. Así que Cristo nos salva y luego el Espíritu Santo también nos salva. Por ejemplo, Juan 3:8 habla de aquellos que son nacidos del Espíritu, regenerados por el Espíritu. Y la regeneración nos habla de una nueva creación. Entonces ponte a pensar, ¿cuántos de nosotros aquí escogimos la fe? Mi William, que estaba aquí hace poco, no corriendo por la iglesia. William escogió una fe. William sacó el celular 9 meses antes de nacer. Papi, estoy aburrido, haz algo. Yo quiero nacer, yo quiero ver el mundo. Yo quiero ver Frozen. Yo quiero ver cosas interesantes. ¿Qué va? Mi hijo recibe su nacimiento como un regalazo. A todos nos ha pasado lo mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de la salvación como regeneración, nuevo nacimiento, te nos está quitando todo el mérito humano. La salvación es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. La salvación es netamente trinitaria. Nacemos de nuevo por el poder de Dios. Y este nuevo nacimiento no es según voluntad del pastor, no es según voluntad de padres cristianos muy piadosos que están orando por nosotros, no es por la voluntad de ningún evangelista. Este nuevo nacimiento es únicamente según la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Cito un par de textos para corroborar lo que estoy diciendo. Juan 1:13, está escrito: somos engendrados, es decir, nacidos de nuevo, regenerados, somos regenerados no de sangre ni de voluntad de carne. Entonces, yo soy salvo porque escogí nacer de nuevo. Escrito está, tú no naciste de nuevo según voluntad de carne, no. Tú no naciste de voluntad de varón, tú naciste según la voluntad de Dios. Fuera jactancia. El nuevo nacimiento es según la voluntad del Dios trinitario. Texto número 2, un pasaje que estaremos exponiendo este año en la iglesia. Prediqué de hecho sobre este versículo la semana pasada en Alemania. Dios de su voluntad, no la voluntad del pecador, la voluntad del pastor. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es la palabra de verdad? Según Efesios 1:13, según Colosenses 1:5-6, la palabra de verdad es el Evangelio. El santo evangelio que predicamos. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15, 3-4, que Pablo citó ayer en su devoción a la iglesia, dice la palabra de Dios: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio no es creación de Pablo, no es invento del año 56, cuando él escribió 1 Corintios. El evangelio según Pablo fue anunciado según las Escrituras. Y cuando Pablo te dice en 1 Corintios, Escrituras, ¿qué tiene en mente? El Antiguo Testamento. Entonces vamos a hacer un ejercicio juntos como iglesia, ¿verdad? Para dejar, José, tranquilo, tú puedes hoy descansar, tú has trabajado mucho con tu memorización. Alguien que no sea José me puede lanzar una respuesta. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Un hermano, por favor, que me nombre un texto antiguo testamentario que habla sobre la muerte del Mesías por el pecado de su pueblo. Isaías 53. Ahí está. El evangelio no es un invento del primer siglo. Y dicho sea de paso, el evangelio ni siquiera es de los días de Isaías, porque Isaías escribe 700 años antes del nacimiento del Señor. La primera predicación del evangelio, ¿dónde está? ¡Wow! ¿Génesis dónde? 3:15. La simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Ahí está el evangelio. Así que tenemos la profecía de la muerte del Mesías. Y ahora, segunda pregunta para la iglesia. Si regresas, Juan Fran, dice: Cristo resucitó conforme a las Escrituras, el texto de antes. Ahora, pregunta más difícil. Alguien que me indique un texto antiguo testamentario que profetiza sobre la resurrección del Mesías. Salmo
110.1 sería una profecía de la ascensión, no necesariamente de la resurrección, ¿no? Pero bien. ¿Alguien más? Sí, hay un salmo que profetiza sobre la resurrección de Cristo, ¿es verdad? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde está? Salmo 16, versículo 10. Y de hecho, si volvemos a Isaías 53, si leemos el versículo 10, dice algo realmente imposible de entender, a no ser que creamos en la resurrección. Dice, cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre muerto ver linaje? Resurrección. Entonces, amados, el Evangelio, el Santo Evangelio, viene siendo anunciado desde tiempos, antiguos testamentarios, desde el mismo huerto del Edén. Dios entonces en su gran sabiduría ha querido regenerarnos, salvarnos en el contexto de la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Por ejemplo, Ezequiel 37, el valle de huesos secos y muertos. Pastor Ezequiel, ¿puede dar vida a los huesos secos? ¿Qué va? Pero Dios le dice a Ezequiel, predica. Ezequiel profetiza. Ezequiel se pone a predicar su sermón. Y Dios envía el Espíritu del cielo y, madre mía, resurrección. Los huesos secos y muertos comienzan a vivir. Esto es exactamente lo que pasó en tu vida, hermano. Un día el Señor envió su evangelio a tu vida en el soplo del Espíritu Santo. ¡Wow! Y empezaste a alabar a Cristo. Pediste perdón por tu pecado. Comenzaste a vivir de una nueva manera por el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Acaso no sucede exactamente lo mismo con Lidia? Hechos 16:14, una mujer no creyente. Pablo empieza a predicar el evangelio y dice el texto que conforme Pablo iba predicando, Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dios en su soberanía ha querido utilizar la predicación del evangelio para dar nuevo nacimiento. Dios de una forma misteriosa, soberana, usa la locura de la predicación del evangelio. Porque es una locura predicar a hombres muertos. ¿Alguna vez has predicado en un cementerio aquí en Almería? ¿Te hacen caso los cadáveres, los difuntos? ¿Qué va? Nadie responde al llamamiento a la fe, al arrepentimiento. Pero lo que estamos haciendo es una locura. Yo estoy predicando a gente muerta en delitos y pecados, gente incapaz, gente enemistada contra Dios. Dios me dice, predica. Pero Señor, ¿por qué voy a perder mi tiempo predicando? Todos son corruptos, viles, no hay quien busque lo bueno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Para qué malgastar mi tiempo? Predica la palabra. Ok, Señor, ante tu mandato, a tu servicio, Señor. Predica la palabra de Dios. ¡Fum! Resurrección, regeneración, nueva vida, conversión. ¿Cómo explicarlo? El poder está en mí, ¿qué va? Porque predico el mismo mensaje a otras personas dormidas, otras personas pensando en la comida dominical, pero predico un mensaje y el Espíritu soberanamente aplica este evangelio al corazón de uno y nace de nuevo por el poder de Dios. La gloria no es del evangelista, la gloria no es del predicador, la gloria no es del pastor, la gloria es del Espíritu Santo de Dios que sopla según su buena voluntad. Y ahí está la esperanza de nuestra iglesia. Sí, somos una iglesia pequeña, humilde, pero me alegro de que sea así. Porque si fuéramos una iglesia grande, amor, nos entraría el orgullo, la vanagloria, nosotros. No. Cuando somos así chiquititos, humildes, nuestra confianza está en el Señor. Padre, obra tú, glorifícate tú. Nuestra mirada está puesta en ti, oh Señor. Aviva tu obra. Nuestra esperanza está puesta únicamente en ti. Y aquí nuestro Padre ha querido usar el evangelio como el medio a través del cual la gente nace de nuevo. Más que cualquier otra cosa en nuestra iglesia, debemos tener gran celo por la fiel predicación del evangelio. Cuidado con el moralismo, cuidado con el libertinaje, cuidado con otras líneas que procuran entrar en la iglesia. Satanás quiere hacer una cosa en nuestra iglesia: quitar la centralidad de Jesucristo, quitar el santo evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, no nos apartemos nunca de este bendito evangelio. Este evangelio es anunciado y luego Dios, según su sabiduría oculta, regala fe
y arrepentimiento a los suyos. Pero pastor, ¿me estás diciendo que ni siquiera la fe es mía? ¿Me estás diciendo que ni siquiera el arrepentimiento es mío? Correcto. Me has entendido perfectamente. La fe no es tuya, el arrepentimiento no es tuyo. Pero ¿cómo puedes decir algo así? Permíteme citarte algunos textos bíblicos para que veas que es así. En primer lugar, 2-3 citas sobre el arrepentimiento. Hechos 5:31. A Cristo Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. La pregunta para la congregación sería, ¿quién da arrepentimiento al pueblo de Israel? Dios. El arrepentimiento es del Señor. Texto número 2, aquí podemos decir aleluya, porque también tiene que ver con los gentiles. De manera que, Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles, a los almerienses, a los colombianos, a los rumanos, a los venezolanos, a los británicos, a los húngaros, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda pregunta, iglesia, ¿quién da arrepentimiento? Dios, no mi libre albedrío. Dios da arrepentimiento. Versículo 3, 2 Timoteo 2:25. Por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Pregunta número 3, ¿quién conceda a la gente que se arrepienta? Dios, Dios, Dios. El arrepentimiento es del Señor. Si eres una persona arrepentida, es que has nacido de nuevo. Dios te regeneró por gracia y ahora detestas el pecado, no por tu ser muy digno, muy bueno, no. Dios te cambió. Y en cuanto al segundo punto hay la fe. ¿Me estás diciendo que la fe no es mía? Es exactamente lo que estoy diciendo. La fe es don de Dios. Aquí tenéis 2 o 3 pruebas bíblicas. Número 1, Mateo 16:18. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló, claro, ¿reveló qué? No te lo reveló mi identidad, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios hombre, el Salvador. No te lo ha revelado carne ni sangre, no, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú tienes fe en Jesucristo como Dios hombre, tu fe es de Dios. Si tú tienes fe en que Él murió por tus pecados, tu fe es de Dios. Si tú tienes fe en que Él resucitó literalmente el tercer día, tu fe es de Dios. Si tú tienes fe en que Él volverá a por ti, tu fe es de Dios. Texto 2. Nadie, 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No es por libre albedrío, es por el Espíritu Santo en ti, quitándole las escamas, enseñándote la gloria de Jesucristo, y tú respondes diciendo, oh, es hermoso, oh, es bello. Llevan toda la vida hablándome de Jesús de Nazaret, menudo rollo, menudo aburrimiento, no quiero saber nada de Él, y de repente llega un día el Espíritu Santo, su iluminación salvadora, y el único sitio donde tú ves belleza ahora es Jesucristo. Él es tu tesoro. A ti te encanta Jesucristo. Te fascina. Todo lo que quieres hacer en 2025 no es bajar un par de kilos. Todo lo que quieres hacer es vivir para la alabanza del Señor Jesucristo. Tu vida es Cristo. ¿A qué se debe tu fe? El poder de Dios en ti. Era el texto clásico que siempre utilizamos cuando conversamos con católicos. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y para que quede bien claro esto, la gracia, esto la fe no es de vosotros, no es de vuestra buena voluntad, no es de vuestro libre albedrío. Esta fe es de Dios, don de Dios. ¿Tienes arrepentimiento? Glorifica a Dios. ¿Tienes fe en Cristo? Glorifica a Dios. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Tienes lo que tienes por la gracia de Dios. Que te quede bien clarito. Él te salvó para su gloria, su alabanza. Y tú ahora eres una primicia de toda la creación. La salvación es del Señor. La fe es del Señor. El arrepentimiento es del Señor, no de nuestra voluntad. Ahora aquí, un problema. Y esta acusación nos la lanzan hasta el día de hoy. Si estamos siguiendo el transcurso del mensaje, la lógica detrás del mensaje, diciendo que la salvación es 100% del Señor, entonces, número 1, ¿por qué más personas no se salvan?
Si Dios es quien da la salvación, no depende de nuestra voluntad, entonces, ¿por qué solamente pocos llegan a creer en Él? Si Dios supuestamente quiere que todos sean salvos. Y pregunta número 2. Si Dios es el que salva y la salvación es del Señor, ¿por qué Dios nos manda a predicar? Porque si Dios es quien salva, se encarga Él de todo. No depende del libre albedrío del hombre. ¿Por qué Dios nos manda evangelizar y predicar a toda criatura? Bueno, la primera pregunta, si la salvación es de Dios, ¿por qué más personas no se salvan? ¿Acaso Dios no quiere que todos sean salvos? Y aquí hay que reconocer que hay cierto peso en este argumento, porque siempre utilizan dos textos que dicen más o menos lo mismo. 1 Timoteo 2:4, 2 de Pedro 3:9. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es que a primera vista tienen peso. Sí, wow, tienen un texto. Y 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué hacemos con estos versículos? ¿Cómo podemos reconciliar lo que venimos anunciando con 1 Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9? Primer texto, 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Regresemos al contexto. Un texto hay que leerlo en su contexto. 1 Timoteo capítulo 2 no comienza en el versículo 4. Comienza en el versículo 1. Pregunta fácil. Y os voy a leer el versículo 1. No sé si está ahí en la pantalla. Sí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1, Pablo está escribiendo al pastor de Éfeso, Timoteo, yo quiero que tú y tu iglesia oréis por todos los hombres. Ok, hermanos, el día jueves, jueves no, el siguiente jueves, porque este jueves hay semana unida de oración, siguiente jueves de oración aquí en General Luque, hermanos, vamos a orar literalmente por todos los hombres. Yo creo que hay 8,000 millones de personas en planeta Tierra. Okay. Amados, ya está. Antes de venir al culto el siguiente jueves podéis despediros de vuestras mujeres, vuestros hijos, porque nadie va a salir de aquel culto vivo. Porque si tú y yo literalmente tenemos que orar por todos los hombres, el culto de oración nunca acabaría, ¿verdad? ¿O cómo vamos a orar por 8,000 millones de personas? En el contexto, Pablo dice que debemos orar por todos los hombres, los que están en eminencia, los reyes, todo tipo de persona. Debemos orar por los súbditos, por los magistrados. Debemos orar por judíos, por gentiles. Debemos orar por hombres, por mujeres. Ricos, pobres, gorditos, canijos. Debemos orar por todos en este sentido. En este sentido, de todos los hombres, interpretamos el versículo 4. Porque Dios quiere que todo tipo de hombre sea salvo. Porque vamos a pensar, si Dios literalmente quisiese que todo ser humano se salvara, todo ser humano sería salvo. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es fácil para Dios convertir en una persona. En el 1 Timoteo 2:4 lo interpretamos en su contexto. Oramos por todo tipo de hombre, porque Dios quiere que todo tipo de hombre sea salvo. Ricos, pobres, judíos, gentiles, etc. Y 2 de Pedro 3:9 dice el texto: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ok. Dios es paciente para con nosotros, hablando de los hermanos escogidos de las 5 iglesias de Asia Menor, que salen nombrados a principios de 1 de Pedro 1:1. Dios es paciente para con nosotros, el contexto por cierto es la segunda venida. Dios es paciente para con su pueblo, no queriendo que ninguno perezca. Y por esta razón, si me permitís utilizar este verbo, por esta razón demora la segunda venida de Jesucristo. Hablo de demoras para que nos entendamos, ¿no? Pero Dios nunca llega tarde. Pedro está diciendo que Cristo no ha vuelto todavía por segunda vez, porque no todos los escogidos han sido alcanzados. Entonces Cristo no ha regresado todavía, porque Dios es paciente para con nosotros, su pueblo escogido, no queriendo que ninguno perezca. Por tanto, amados, ¿cuándo volverá Jesucristo?
Jesucristo volverá, como decía un chico en Argentina, ¿no? A finales de 2024, dijo septiembre 17 y 18, ay, no me equivoqué, octubre, noviembre, mentira, no. Dios enviará a su Hijo por segunda vez en cuanto oveja número 100 entre en el arca de la salvación. Hasta que el último elegido no sea alcanzado por el Evangelio, Jesucristo no regresará. Es lo que Pedro está diciendo en el texto. No está hablando del deseo de Dios de salvar a todo el mundo. Él está hablando del deseo de Dios de salvar a su pueblo, y en su paciencia Cristo no ha venido todavía porque está esperando que todos sean salvados. En cuanto a la primera pregunta, pues no. Dios no quiere que literalmente todos los hombres sean salvados. Y ahora número 2, pues si es así, porque Dios nos manda evangelizar. Si hay una acusación que me lanzan los hermanos arminianos, si hay una cosa que me dicen una y otra vez es porque predicas, porque evangelizas, porque compartes la palabra. Yo entiendo la lógica detrás de esta acusación. Hay que meternos, ¿no? Y yo antes era arminiano. Yo entiendo la lógica porque, claro, están pensando, ya que la salvación es 100% de Dios, Él regenera a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere. Él es el Señor, pues ¿para qué predicar? Yo entiendo la lógica detrás. Pero verás, Dios no me llama a ser un filósofo. Dios me llama a ser obediente a su palabra. Y Dios me salva, me dice, Will, predica el evangelio a toda criatura. Y yo, en vez de entregarme a filosofar, yo le digo, sí, Señor, heme aquí, Señor, yo voy a predicar para tu gloria, Señor. Ahora sí que podría dar algunos razonamientos también. Número 1, yo, a diferencia de Dios, no conozco a todos los escogidos. Yo no sé quién es elegido y quién no es elegido. Spurgeon, de forma famosa, dijo, yo solamente dejaré de predicar a todos los pecadores en Londres el día que Dios selle la letra E de elegido en su espalda. En cuanto el día en que Dios selle la letra E en la espalda de sus elegidos, yo dejaré de predicar a todos. Primeramente me fijaré en su espalda, a ver si está la letra E. Si no está, pues lo dejo en paz. No, hermanos, tú no eres Dios. Tú no sabes quién pertenece a la elección de Dios. Por tanto, es tu deber predicar a todos. De hecho, Pablo, después de Romanos 9, exponernos que Dios salva según su buena voluntad, en el primer versículo del capítulo 10, ora por los israelitas según la carne. Seguramente muchos de ellos réprobos, pecadores, pero Pablo sigue orando y a lo largo del capítulo 10 justifica su vida de predicación. Sí, Dios tiene sus elegidos, pero Dios alcanza sus elegidos a través de la predicación del evangelio. Para utilizar una frase muy usada, el Dios de los fines es el Dios de los medios. Yo no puedo divorciar lo que Dios ha unido. Si a Dios le agrada alcanzar a sus escogidos mediante la predicación del evangelio, yo debo predicar el evangelio. No voy a filosofar, no voy a ponerme a pensar en cómo Dios lo hace según su designio secreto. No me toca. Yo tengo que regirme por la voluntad revelada de Dios, no la voluntad oculta del Señor. Por tanto, mi deber es ser un discípulo, no un filósofo. Padre, si tú quieres que yo predique a todos, heme aquí para predicar a todos. Dios sabrá quién es elegido y quién no. Por eso levantamos la voz. Por eso predicamos la palabra. La respuesta pues a la acusación, ¿por qué predicáis a todos si la salvación es del Señor? La respuesta es, porque Dios nos manda a predicar a todos. Nada de filosofía, nada de intentar ser más sabio que el Todopoderoso. Ya que es un mandato de Dios, y de hecho se aplica el mismo argumento a la oración. Pues la gente dice, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué oras? Yo oro porque Dios me manda a orar. No soy un filósofo. Si Dios me dice, ora sin cesar, oraré sin cesar. Su mandato, su palabra, me toca a mí obedecerla y no especular. Nosotros predicamos pues creyendo que Dios alcanzará a su pueblo elegido. Y esta doctrina no es invento de Lutero, no es invento de Pablo, nuestro Salvador Jesucristo, Dios encarnado, enseñó la elección de Dios. Tengo aquí 2 o 3 textos solamente de Mateo, muchos más. Jesús dice, Mateo 11:25, yo te alabo, Padre,
del Señor, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, la gloria del evangelio de los sabios, los entendidos, y las revelaste a los niños. Porque Dios te reveló a ti el evangelio, porque quiso. Su voluntad, porque a Él le agradó. Porque escondió este mismo mensaje de otros, porque Él le agradó. La voluntad de Dios no hay. Yo no puedo daros otra explicación, hermanos. Segundo texto, Mateo 13:11. A vosotros, amados, os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Dios da los misterios a algunos, no a otros, según su buena voluntad. Dios es soberano y haga lo que haga Dios, me parece bien. Me parece magnífico. Él es más sabio que este humilde pecador. Y también en las aflicciones que hay en mi vida. Haga lo que haga Dios en mi vida, me parece bien. Porque Él sabe más que yo, Él sabe mejor que yo. Él sabe cómo pulirme y tratarme. Así que hermano, anímate. El Señor es más sabio que tú. Texto número 3. Muchos son llamados, pocos escogidos. Claro, si tú sumaras todos los hermanos en Almería salvos, nuestra iglesia, ¿no? 50 y pico miembros, y si fuéramos sumando las otras iglesias, la gente salva en esas iglesias, seríamos un porcentaje muy pequeñito de Almería, más de 200,000 ahora habitantes en Almería, ¿no? Empadronados. Ahora, ¿por qué solamente unos pocos han respondido positivamente ante la predicación del evangelio? Porque es la voluntad de Dios. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y si somos escogidos, demos gloria y gracias a Dios. Podría habernos dejado perecer en el pecado, podría habernos pasado por alto, pero quiso en su ternura bondad rescatarnos para la gloria del Señor Jesús. Entonces, amados, si uno viene jactándose de su libre albedrío, su libre voluntad, que tiene algo de poder, que su salvación reside en él mismo, nosotros respondemos hoy diciendo, Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y reconozco, incluso en círculos evangélicos, hay pocas doctrinas más repudiadas que la depravación total del ser humano. Porque no es una doctrina bonita, no te hace sentir bien. Pero paradójicamente, y sé que me vais a entender si sois salvos, paradójicamente, esta doctrina sí acaba produciendo una fiesta en nuestros corazones. Porque cuando aprendemos lo que somos a partir de la palabra y nos damos cuenta de que Dios, de lo que nos ha salvado, esto, hermanos, fuegos artificiales salen en nuestro corazón. Así que yo sé que no es una doctrina agradable, pero cuando empiezas a entender que la salvación no depende de ti, que es totalmente de Dios, y que si tú tienes fe y arrepentimiento y una nueva voluntad, es que Dios ha obrado en ti, ¿qué va a producir esto? Sino alabanza, adoración, seguridad, felicidad. Así que a primera vista no es agradable, pero luego produce mucho bien, como la analogía del doctor. A veces el médico nos receta medicamentos amargos, que saben a madre, que saben a mofeta, ¿no? ¿Cómo puede estar tomando esto una semana? Pero luego, con la fiel administración del medicamento, nos ponemos bien. Estamos de nuevo, y esto es exactamente lo que hace hoy en día. Dios hoy nos humilla, nos lleva al polvo, nos hace amigos de la ceniza, para luego levantarnos. Levantarnos con nuestra confianza y ya no nosotros mismos, sino en el Señor. Es que hoy, queridos hermanos, defendamos con gran alegría la doctrina de sola gracia. Si no tuviéramos esta mortandad en nuestra voluntad, si no fuéramos corruptos, malvados por completo, no podíamos gloriarnos en sola gracia. Pero ya que somos lo que somos por naturaleza, es la gracia de Dios la que nos ha dado nueva vida. Y en esta gracia nos gloriaremos en 2025. En esta gracia nos gloriaremos hasta que no estemos en la presencia de Dios. Y de hecho, ya estando con Él, nuestro cántico por los siglos de los siglos será: por tu gracia estoy aquí en el cielo. Por tu gracia soy salvo. Por tu gracia, y por tanto, ya que la gracia es únicamente de Dios, a Dios únicamente sea toda la gloria. Soli Deo gloria. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Padre. Señor, alabamos tu nombre por la Escritura.
Estas verdades que aplastan el ego del hombre natural. Pero Señor, que luego nos levantan y nos dan alas y nos llenan de felicidad y contentamiento, porque sabemos que es sola gracia, tu buena voluntad, tu tierno amor. Señor, hoy te damos alabanza por habernos resucitado. Nos has regenerado por tu voluntad, no la voluntad de hombre, no la voluntad de sangre. Tu voluntad nos hiciste nacer de nuevo. Y nos hiciste nacer de nuevo en el marco de la predicación de la palabra de verdad. Nos enviaste el santo evangelio. Padre, pedimos que no solamente este año, sino todos los años hasta que tú no vuelvas, que tu iglesia en esta parte del mundo esté completamente centrada en el evangelio. Que no hay otra cosa en nuestra iglesia ocupando el protagonismo, la centralidad, ninguna persona, ningún pastor, nadie, que siempre sea Cristo crucificado, este resucitado, porque este evangelio es tu poder para salvación, para alcanzar a todos aquellos que creen por tu buena gracia en sus corazones. Y pedimos, amado Dios, que este poderoso evangelio dé a luz a muchos almas en Almería este año. Quisiéramos ver nueva sangre. Gracias, Señor, por los últimos años, como poco a poco has añadido almas a nuestra iglesia. Estamos viendo una obra sólida de ti, constante, y pedimos por más gracia tuya, por más maravillas. Queremos que nos sorprendas, porque es el Dios de maravillas. Eres el Dios de milagros. Señor, muévete poderosamente en nuestra iglesia local. Señor, hoy también aquellos entre nosotros en un estado no salvo, que vean hoy por primera vez esa total incapacidad que hay en ellos. Porque ellos tienen que darme hoy la razón, o mejor dicho, tienen que dar la razón de tu palabra. Ellos pecan voluntariamente. Les gusta pecar. Están muchas veces pensando en cómo conseguir algo de tiempo libre para pecar más sin que nadie se dé cuenta. Saben que es la verdad lo que se ha predicado hoy, pero Dios, pedimos por algo más que una simple comprensión mental. Pedimos por una convicción del Espíritu, un nuevo nacimiento, y que tú pongas en sus corazones odio por la carne, odio por el pecado, y que los hagas nacer de nuevo a principios de este año para dedicar ellos el resto de sus vidas a tu gloria, a proclamar las virtudes tuyas, porque nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y amado Dios, en aquellos que ya somos salvos, quita toda vanagloria de nosotros. Qué fácil es volver a ser judaizantes. Qué fácil es volver a jactarnos de congregarnos mucho, evangelizar mucho, predicar mucho, pastorear mucho, leer mucho, ayunar mucho. Señor, líbranos de ser judaizantes. Y que siempre nuestra gloria sea tu gracia. Por tu gracia somos lo que somos. Cristo, nuestro Salvador, al 100%. Amado Dios, danos una gracia llena, una iglesia llena de tu gracia. Que en cada corazón siempre estemos alabándote por esta gran gracia tuya en nuestras vidas. Quita toda jactancia, toda vanagloria, todos los parásitos de nuestra propia justicia que pudiera haber en nosotros, para que vivamos en verdadera libertad, dando toda la gloria a aquel a quien es debida, a ti, al todopoderoso Dios trinitario. A ti pues, Padre, recibe la gloria en el nombre de tu Hijo, por el poder del Espíritu Santo hoy. Nos has salvado. Y Señor, ahora nos encanta darte la gloria. A ti la alabanza, a ti el honor, a ti la gloria. Y el pueblo salvado por Dios dice, amén.